¿Qué es lo que más odia cada signo? Hola, seres estelares y sobrevivientes de Mercurio retrógrado. Hoy vamos a hablar de algo que nadie puede evitar. Lo que cada signo odia con toda su alma. Y esto no se aplica solo a tu signo solar. Este vídeo también va para tu ascendente. Así que si tu signo solar es dulce pero tu ascendente es una fiera vengativa, pues se va a notar. Vamos allá. Aries. Odia esperar, los rodeos, las reglas absurdas y que alguien le diga tranquilízate. Regido por Marte, Aries vive en modo vamos ya. Tiene cero tolerancia a la pasividad o la indecisión. Les da urticaria emocional cuando alguien dice no sé, tú elige. El enfado se le pasa en 5 minutos. Explota, grita, se le pasa y luego te invita a tomar algo como si nada. ¿Te molesta si llego en 1 hora? ¿1 hora? Me da tiempo de estudiar una carrera, un máster y un doctorado en ese tiempo. Tauro. Odia cambios repentinos que toquen su comida, que interrumpan su descanso o que alguien le diga relájate, es solo dinero. Regido por Venus, ama el confort, lo conocido y las cosas bien hechas. Si le mueves la rutina sin previo aviso, entra en modo terremoto sísmico emocional. Un enfado le dura de 3 días a toda la vida. Pero no está enojado, está decepcionado. Perdón, ¿cambiamos los planes para hoy? ¿Acaso quieres que me derrumbe emocionalmente en público si hacemos cambios ahora? Géminis. Odia el silencio incómodo, la rutina, las respuestas con monosílabos y que le digan hablas mucho. Es un signo de aire hiperactivo mentalmente. Le encanta la variedad, los temas random y la gente que le sigue el ritmo. Odia sentirse atrapado en la monotonía. Sus enfados duran 10 minutos, pero te lo recuerda en forma de chiste durante meses. ¿Qué hiciste hoy? Hoy leí sobre ovnis, aprendí a hacer origami, vi 3 teorías conspirativas y ya me aburrí. ¿Y tú? Cáncer. Odia a la gente cortante, los chistes crueles, sentirse ignorado y que no le contesten con emoticonos. Regido por la luna, Cáncer siente todo. Es el signo que se acuerda de cómo lo miraste hace 2 años. No es drama, es archivo emocional. Sus enfados duran 2 semanas y una playlist triste. ¿Estás bien? No me respondiste con un emoticono de corazón rojo y pensé que estabas enfadada conmigo. Leo. Odia que no lo escuchen, que no lo aplaudan, que lo critiquen sin cariño y que lo ignoren en grupo. Regido por el sol, Leo necesita brillar. No es ego, bueno, un poco sí, pero con carisma. Quiere atención, pero de la buena. Aplausos, risas y wow, qué increíble eres. Su enfado dura hasta que le pidas perdón y con aplausos. ¿Por qué te enojas solo porque no te comenté la foto? Tenía luz dorada, un filtro vintage y el vestido perfecto. ¿Tú me odias? Virgo. Odia el desorden, la impuntualidad, los errores ortográficos y las emociones caóticas sin explicación. Virgo es detallista, analítico y mentalmente limpio. Necesita estructura, lógica y gente que sepa usar bien, por ejemplo, la ortografía. Sus enfados duran 8 horas. Lo analiza todo antes de decidir si te perdona. Perdón por llegar tarde. El tráfico estaba saturado hoy. Había 3 rutas posibles. Estudié las 3 anoche. Tengo una tabla Excel con los tiempos. Libra. Odia las decisiones difíciles, el drama desordenado, los ambientes feos y que alguien le grite sin justificación estética. Regido por Venus, Libra busca la armonía. Odia el conflicto, pero lo observa con fascinación si no está involucrado. Libra dice que no está enojada, pero hace silencio incómodo por 2 días. ¿Y tú con qué equipo estás? No sé, ambos juegan bien, pero me gusta más el color y el estilo del logo de este equipo. Escorpio. Odia la traición, la hipocresía, los secretos mal guardados y que le digan no es para tanto. Regido por Plutón, Escorpio es intensidad pura. Te escanea el alma con una mirada. No olvidan, no perdonan fácil y tienen archivos de todo. Para Escorpio, ¿perdonar? ¿Qué es eso? Pero eso pasó hace ya muchos años. ¿Tú crees que el karma es falso? Porque yo no. Sagitario. Odia sentirse encerrado, las reglas estrictas, el pesimismo y la gente que le dice no puedes hacer eso. Regido por Júpiter, Sagitario ama la aventura, el crecimiento, lo nuevo. Odia sentir que lo tienen atado o que no puede expresarse libremente. Los enfados de Sagitario duran 20 minutos,
pero mientras tanto se fue del país. ¿Vamos a la misma cafetería de siempre? ¿Y si mejor vamos a Berlín en moto? Capricornio. Odia la flojera, la mediocridad, el descontrol financiero y que le digan que trabaja demasiado. Regido por Saturno, Capricornio es el CEO interno de su vida. Si ve que alguien se deja llevar, se le crispa el alma. Sus enfados duran el tiempo exacto que tardes en demostrarle que te lo tomas en serio. ¿Hacemos algo sin planear hoy? Ya tengo agenda hasta el próximo equinoccio. Acuario. Odia las mentes cerradas, lo predecible, las modas sin alma y que le digan eso no tiene sentido. Regido por Urano, es el signo más creativo, libre y rebelde del zodiaco. Ama lo diferente. Odia lo básico y la repetición. Cuando se enfada se lo guarda por dentro y te lo lanza como bomba pasivo-agresiva meses después. Eso que haces es muy raro. Gracias. Es que tu normalidad me aburre. Piscis. Odia la dureza del mundo, la mala vibra, la crítica cruel y que le despierten bruscamente de una siesta existencial. Regido por Neptuno, Piscis es soñador, sensible y conectado con otras dimensiones. La realidad dura les duele como bofetada astral. Cuando se enfada y llora, te perdona, te vuelve a llorar y te perdona otra vez. Tienes que madurar, cariño. Prefiero meditar flotando en mi mundo interno mientras abrazo a un unicornio emocional. Así que ahora ya lo sabes. Si odias esperar como Aries, pero también lloras porque alguien te miró raro como Cáncer, es porque tu sol y tu ascendente están peleando en secreto. Déjame en los comentarios tu combinación. ¿Qué odias más tú? Y si quieres hacemos la parte 2 con la luna, que ahí sí sale lo más oscuro de la galaxia emocional. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos astrólogos.